Buenas, bienvenidas más que todo a Somos Conciencia, nuestro podcast de vida espiritual. Aquí están conmigo con Santi y hoy tengo un invitado muy especial. Algunas de nuestras alumnas de Crear con Propósito ya lo conocen y lo adoran. José, quiere invitar a José porque es un invitado muy especial, difícil de conseguir. José es un maestro para mí. Yo creo que todo lo que conlleva esa palabra, no solo desde lo académico, sino que de esas almas que en serio le dan un regalo de sabiduría a las otras almas. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de eso, José, bienvenido, preséntate, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué más, Santi? Bienvenidos y bienvenidas todas aquí a este podcast. Mi nombre es José Zapata. La verdad me siento muy contento de estar con todos ustedes y de estar en compañía de Santi. Gracias por el afecto y el aprecio que me tenés, porque es mutuo. Yo soy diseñador gráfico, escritor, escribo desde los 8 años, poeta, director creativo, docente en varias universidades, artista, y bueno, como desde ese trasegar por la vida, desde esas pasiones y esos quehaceres, pues vengo a compartir un poquito y a dar testimonio de lo que ha sido mi vida en ese trasegar y de compartir pues experiencias y construir conocimiento con ustedes y con Santi a través de este podcast. Total, vamos, hoy José y yo compartimos algo en común que yo creo que a muchas personas les puede ayudar, y es el duelo de perder a alguien, el duelo de perder a quien amamos, ¿cierto? A quien o duelos personales, sí, donde inclusive sentimos que nos perdemos a nosotros mismos. O que en los que uno siente que hay algo que está perdiendo o que uno tiene que despedir de uno para poder seguir adelante, y de lo difícil a veces que es enfrentar y trascender los duelos. Sí, es que yo creo que como seres humanos no nos han enseñado a enfrentar la pérdida, a aceptarla, o una palabra que para mí es tan importante, integrar la pérdida, ¿cierto? Tanto de un ser querido como otros aspectos, como decías, el hecho de perderse. Creo que es algo muy común y la gente le tiene pánico a perderse. Pero la realidad es que para encontrarse hay que perderse. Eso estábamos hablando, Santi. Yo hace poco, inclusive creo que lo compartimos en Crear con Propósito, en uno de los talleres, y yo le estaba contando que tenía un hábito, y era que me gustaba perderme, que cuando estaba viajando me gustaba mucho salir por la ciudad a perderme, y que precisamente permitiéndome perderme era que terminaba encontrando a donde quería llegar. En parte a veces me he perdido sin saber dónde quiero llegar, pero he corrido el riesgo y he sacado las agallas, no sé de dónde, en algún momento, de correr el riesgo de enfrentarme a cosas que no conozco, para darme la oportunidad de descubrir cosas que quiero, ¿cierto? Sí. Entonces me parece que salir a perderse es importante. Es que yo creo que muchas veces hay en un podcast que ahora hablamos incluso de que yo tuve con Juan Martín, que él se fue en bicicleta por muchísimos países, llegó hasta Argentina, y él habla algo que me quedó mucho en la mente, y es escucharse, la importancia de escucharse. Y el escucharse a veces cuesta demasiado, porque escuchar el alma muchas veces te dice, esa intuición a veces te dice cosas que no quieres aceptar, y muchas veces esa fuerza que decías es el alma diciéndote piérdete, que es que por ahí es donde te vas a encontrar.
Y creo que hay veces en la vida que es demasiado necesario aislar ese ruido del exterior, de muchas personas, de mucho círculo social, de a veces hasta la misma familia incluso, para escuchar esa voz, ese maestro interno que hay acá que te está diciendo, hey, lánzate al vacío, ¿cierto? Porque nosotros en vida espiritual, los que son fieles, seguidores, saben que nosotros hablamos mucho de la mejor brújula es el corazón. Y si tú lo escuchas, Sí, él realmente sí sabe cuál es el mejor camino para que el alma cumpla el propósito. Lo que pasa es que hay que tener esa valentía de saltar al vacío y ir a veces como a un lugar que es como a perderse. A ver, yo con eso que estás diciendo de escucharse, yo creo que aquí vamos a tener mucha tela para cortar, Sí. pero voy a comenzar por algo. Últimamente, pues de un año para acá, he venido precisamente tomando conciencia cada vez más de lo que vos estás diciendo del escucharse. Porque precisamente hacía, y hablando de pérdidas, durante los últimos 3 años he tenido consecutivamente en 3 años una pérdida por año de un familiar. Wow. Hace 3 años una tía, hace 2 años mi madre y a finales del 2023 un tío, y se fue toda una generación completa porque eran 3 hermanos, los 3 hermanos se fueron en 3 años, ¿cierto? Y pasó algo dentro de ese proceso y es que la pérdida de mi primera, pues de esa tía hace 3 años me dio muy duro, era la tía que yo más quería, pero fui uno de los líderes en el proceso como de acompañarla, aunque fue repentino, pero de vivir ese proceso de duelo con la familia. Sí. Pero al año se muere mi madre, que también venía en un proceso largo acompañando a mi madre en ese proceso de enfrentar la enfermedad, que en el caso de ella era un Parkinson. Y pasó algo muy especial. Desde que mi madre se murió, como yo venía acompañándola durante años y liderando el proceso, porque ella perdió la capacidad de llevar la cabeza hasta de su propia vida, ¿cierto? Entonces, cómo cuidarla y cómo ayudarla a llevar lo mejor posible esa vida que tenía. Cuando mi madre fallece, yo siento algo, y cuando vos hablas de el escuchar lo que el corazón te dice, yo sentí que yo debía de parar, de que yo Sí. debía de hacer un receso en mi vida, ¿cierto? Pero pasó algo, y es que estuve tan inmerso en cumplir de una u otra manera cosas que las otras personas querían de mí. Pues yo en este caso trabajo en varias universidades, tengo una empresa, y yo sentía cómo parar todo esto. Si el exterior me está demandando ciertas necesidades, ¿qué pasa si yo paro? Y después, ¿qué voy a hacer? Porque si yo paro y después vuelvo con ganas de retomar, digo, esto de pronto, ese engranaje no se va a poner en marcha. Ajá. Y yo dije, no, paro después. Paro después. ¿Crees que no me escuché? Eso te iba a decir. No me escuché. Y en ese proceso yo dije, no, el semestre entrante. Yo quiero ahí a decir algo, porque tal vez probablemente van a llegar personas a este podcast que estén en una situación similar. Con mi padre, que también fue una enfermedad, que fue cáncer también muy fuerte. Él, como les decía, el mundo exterior, este engranaje, se puede decir hasta capitalismo de cierta manera, o este sistema, no le va a importar la situación que tú estés viviendo, no. ¿Cierto? Sea lo que hagas en la vida, el sistema no le va a importar esa pérdida. Tú eres una ficha más, eres un engranaje más. Entonces yo les digo una cosa, nunca, y ahora que soy padre y veo lo que las mamás hacen por sus hijos, entiendo mucho por qué el concepto de honra a tu padre y a tu madre es tan potente, y es porque yo creo que
si esos seres ya de por sí tienen un regalo que es incomparable, que es la vida. Es único. Y esto es sanación para muchas personas. El que tenga problemas con su papá o su mamá, entienda que lo único que le tenían que dar a usted era la vida. Ese es el mayor regalo que sus ancestros le pueden dar. De ahí para adelante pueden ser cosas positivas o malas, pero ya le dieron un regalo muy grande. Entonces, el hecho de usted cerrar este sistema, pararlo este sistema para dedicarle tiempo a su padre o su madre, hágalo, porque es de las mejores inversiones que usted va a hacer en su vida. Y te voy a contar una historia antes porque sé que te va a llegar. Cuando a mi padre le dio cáncer y yo presentía lo que venía y estaba en ese duelo de paro, ¿qué hago? E incluso estaba en un duelo interno muy fuerte porque mi papá vivía aislado en la finca. Yo me fui hasta la finca, literal que mi papá literal vivía en la punta de una montaña. Para llegar era una misión. Y él allá vivía en su mundo mágico, con sus animales, en su mundo muy bonito. Yo empecé a tener un duelo interno muy grande porque yo decía, yo estoy perdiendo tiempo de estar con mis amigos, de estar con una novia, o conquistando una mujer, o construyendo mi familia, o construyendo mi trabajo, me estoy perdiendo cumpleaños, me estoy perdiendo la ciudad, y pierda. Y era un duelo interno muy fuerte. Tanto que la energía no sabía cómo contenerla, porque era como, ¿yo qué hago acá? Sabiendo que mi papá pues había estaba una confrontación interna. Entonces, por allá, ese corazón, esa intuición, esa voz que les digo que a veces susurra, me dijo, vaya por la Biblia. Yo entro a la habitación de mi papá, él estaba dormido, y cojo la Biblia de mi papá y me siento en una mesa que tiene la finca muy bonita, que da a una vista espectacular. Me siento y abro la Biblia, ¡pam!, y me sale un versículo así. Mi ojo automáticamente puso la mirada pues en ese versículo, y cuando la abrí, precisamente se abrió ahí y no tenía ningún separador ni nada. Y decía como que era como un mensaje de Dios que decía que así tu padre sea un loco, que así tu padre sea un abusivo, lo que sea, como que encárgate de él en vida, cuida de él, que yo te responderé eso con muchas bendiciones. Y es como diciendo, hagamos un negocio tú y yo, que si tú haces esto, yo te voy a devolver esto como con intereses, yo te voy a devolver. Y a mí eso me llegó al alma de una manera, y justo en ese momento yo levanto la mirada y el sol cae y se pone todo el cielo naranja. O sea, se pintó un paisaje en el cielo que yo automáticamente empiezo a llorar. Y cuando volteo a la derecha, que yo estaba como en una manga, en un pasto, justo en ese momento se empezaron a prender por ahí 30 luciérnagas, así, Entonces fue como... Le hicieron cambio de luces desde el cielo. Desde el cielo literal, o sea, me dieron como boom, o sea, cuando uno se escucha, es donde sucede la magia. Y ahí fue cuando yo, wow, cambié el chip y pa'l carajo todo el sistema, pa'l carajo todo. Ahora mi papá, punto. El resto, le cierro la puerta al resto. Ahora, y ahí se me fueron 8 meses hasta el final de sus días. Y sabes que voy a complementar eso que estás diciendo, porque yo sentí, o sea, pues ya mi madre se había ido pues de este plano, y yo sentí que yo debía de parar. Pero nunca paraste. O sea, como a medias. Como lo que vos estás diciendo con tu papá, yo lo viví con mi mamá, y llegó un momento en que yo dije, venga, o sea, ¿cómo no voy a acompañar a mi mamá en este proceso? Ajá. Y me cambió el chip, y yo en realidad acompañé a mi mamá en todo ese proceso hasta que partió. Listo. Entonces yo la acompaño, empieza mi duelo, ella se va, empieza mi duelo, pero en realidad yo sentía que como parte de ese duelo, de ese proceso, yo debía de parar. Ya, ¿cierto? Ya, después de eso incluso parar, listo. Parar. Porque en realidad en todo el proceso de ella, pues yo... Nunca te desconectaste. Pues nunca me desconecté de nada, seguí, inclusive trabajé con más fuerza pues para poderla casi que abrazar desde otros puntos, pero cuando ella parte, yo siento que yo debía de parar, que necesitaba parar para mí. Yo no había parado para ella,
pero cuando ella se va, yo dije, necesito parar. Ahora sí es necesario. Y en ese momento yo escuché, pues, o sea, en ese momento, cuando estaba en ese proceso con ella, yo siento que escuché mi interior y por eso me volqué hacia ella, lo mismo que pasó con tu padre, acompañarlos, a vivir con ellos, ¿cierto? Pues a rodearlos para que pudieran vivir ese proceso de una manera más amorosa. Pero en todo caso, ya después mi madre se va, ya es cuando yo digo, venga, yo tengo que parar. O sea, yo necesito procesar cosas. Claro. Pero yo no paré porque todo este engranaje seguía jalando, y yo sencillamente yo dije, no, yo después paro. Okay. Claro que también, esos son los sacrificios de amor, porque ¿para qué vamos a hablar de un mundo mágico cuando todo este proceso muchas veces es costoso o se necesita a veces estar esa mano? Entonces tal vez yo lo veo desde perspectiva, tal vez eso también fue un sacrificio de amor tuyo, de igual continuar como con todas esas cosas, como vos lo decías, la apoyé también a mi estilo. Ajá. El alma es muy sabia. Y sabes que también no paré, pues porque de alguna manera mi trabajo involucra entregarme para otros. Sí. Pues por ejemplo desde la docencia, ¿cierto? Pero en todo caso no escuché lo suficiente de que me debía entregar para mí, ¿cierto? Pues de que debía parar para entregarme tiempo y asimilar cosas. No paré, seguí otro semestre, al otro semestre iba a parar, las cosas se dieron para que siguiera, no paré, y el año pasado tomo la decisión de parar y de irme a un viaje largo. Ok. Que yo dije, listo, me voy a regalar este tiempo. Y en ese viaje largo me encuentro con que en mitad del viaje el cuerpo se desploma. En mitad del viaje en un país lejano el cuerpo se desploma y de alguna manera lo que yo había estado buscando de parar, yo tomé el viaje como un parar. Ajá. Y en realidad el viaje mismo fue una parada. Ajá. Literal, porque en mitad del viaje el cuerpo se desploma y de un momento a otro me encuentro en otro duelo que tiene que ver con la parte física, ¿cierto? Con el cuerpo. Ajá. Y yo dije, ¿a mí qué me está pasando? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Ajá. ¿Cierto? Y fue el cuerpo manifestándose a través de, pues, de una condición, porque lo voy a llamar más condición que enfermedad. Y ahí fue cuando yo dije, venga, pues yo supuestamente me vine a este viaje a escucharme, pero aquí me estoy dando cuenta que todo me está diciendo que la parada era mucho más fuerte que solamente venirme drástica para un viaje, ¿cierto? Y fue una parada y literalmente me dicen, venga, usted no puede caminar más, usted tiene que parar, se tiene que volver para Colombia, porque se tiene que poner en manos de los médicos. Y yo dije, pero venga, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y empieza dentro de mí la elaboración de un duelo, de devolverme a Colombia, y casi que me empecé a dar cuenta que ese viaje que yo había emprendido como para escucharme y para desconectarme era casi que una especie de peregrinación. Que el viaje era mucho más allá de donde yo estaba pensando que era irme para otro país, sí, recorrer otros países. Como no, venga, es que en realidad la peregrinación es dentro de usted mismo y posiblemente usted no se va a mover de una silla por unos cuantos meses. Devuélvase para Colombia y empiece otro viaje al interior de usted. Qué loco que a veces pues es necesario que el cuerpo de uno se apague, incluso a las malas, para que uno empiece a viajar a su interior, ¿no? Porque a mí me pasó lo mismo cuando me accidenté, que duré en una camilla más de un mes, no me respondían ni los pies ni la mano, y es como que, ¿qué más hago? Viajar para el interior. Es que o le toca. ¿Sabes qué? Ojalá que no a todos les toque ese camino y lo puedan hacer. Sí, yo la verdad pienso igual que Santi. O sea, no se lo deseo a nadie. Total. Pero si le llega,
relájense y disfruten. Confíen. O sea, como fluyan. echen para adentro, porque eso le salen a uno hasta ojos por dentro. Sí. O sea, en ese viaje de interiorización le salen a uno 1000 ojos por dentro, Sí, sí. de empezar a mirarse uno al interior. Total. Sí, y es un proceso. Para mí no hay mejor inversión que viajar. Y viajar al interior, vean, es el mejor camino que uno puede tomar en la vida. Hay personas, a mí me da mucha tristeza cuando llegan personas a sus 60, 50 años y apenas van a empezar. Apenas van a empezar la Apenas inmersión. la inmersión, Bueno, vos lo acabas pero de al decir. menos van a Qué buena empezar palabra. la inmersión. Ah, sí, total, Sí, obvio. como, Nunca es bueno, tarde. 60, 70, yo sé 80, que bueno. muchos jóvenes nos escucharán, entonces empiecen porque eso les abre, como les digo, les repito, cuando uno se escucha es donde sucede la magia, realmente. Mira, yo te voy a lanzar una metáfora de lo un que poeta. de lo que tiene que ver con esa inmersión en uno, sobre todo en uno. Y siento que por lo general esa inmersión casi que sigue esta ruta. Jamás se me va a olvidar, yo fui nadador de la selección Antioquia y de la selección Colombia de velocidad subacuática y natación con aletas, al principio natación clásica y después velocidad subacuática y natación con aletas. Y cuando yo empecé a competir, a mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho el agua, yo siento que es el elemento que me mueve, yo entro al agua y pierdo la cabeza, y hágale, y empecé a aprender a bucear. Hice un curso en scuba, pero ya la primera inmersión en aguas abiertas fue todo un cuento, porque estábamos en una zona donde el agua era bastante movida y jamás se me va a olvidar esa primera inmersión porque pasó lo siguiente. Yo quería bajar muy al fondo, tenía la capacidad pulmonar para hacerlo, pero nunca lo había hecho. Pues yo sí competía en apnea y todo el cuento, pero nunca había buceado. Y estando en unas aguas muy movidas, muy profundas, pero muy movidas, yo me acuerdo que empecé a bajar y yo no veía ni porro, yo no veía nada. Loco eso, ¿no? El agua estaba con mucho sedimento, yo le daba para el fondo, pero llegaba un momento en que yo no veía nada y yo me desesperaba y volvía y salía. Entonces en una de esas, un instructor salió conmigo y me dijo, venga, ¿por qué no estás siguiendo? Yo le dije, pero es que no estoy viendo hacia dónde estoy bajando. Me dijo, es que usted no tiene que ver hacia dónde está bajando. Usted lo único que tiene que hacer es bajar. Y yo dije, ¿es en serio? Y me dijo, solamente baje. Eso sí es, okay, ya vi por dónde va la metáfora. Entonces a partir de ahí, él me dijo, si quiere hagamos una cosa. Sígame. Cójame de la mano y bajemos juntos. Yo le dije, listo, hágale pues. Y empezamos a bajar. Yo la verdad, yo ya iba un poquito más seguro. Yo dije, claro. Él es un maestro, yo lo sigo. Maestro. ¿Cierto? Y me pasó una cosa a través de la cual perdí la cabeza. Y fue, yo bajaba y no se veía nada. Pero llegó un momento donde bajamos más y se me abrió todo un mundo. Yo vi estas profundidades, unas cosas, unos corales, de un momento a otro me encontré en un sitio que yo dije, ¿yo dónde estoy y de lo que me estaba perdiendo? Claro, como otra dimensión. Y a partir de ahí tomé la decisión y yo dije, yo quiero bajar más al fondo. Y esa metáfora la he hecho mucho, pues la practico mucho, porque en el proceso de inmersión da mucho susto. Total. Sobre todo porque hay un punto donde empezar a entrar en uno. Es eso, es un momento de mucha oscuridad, muchas tinieblas, solo ve. Muchas tinieblas, muchas cosas que uno no define qué son, pero cuando uno no para y sigue profundizando, llega un momento inevitablemente en que llega la conciencia. Y cuando llega la conciencia, es como una luz es como que se te abre el mundo y uno dice,
mierda, ¿De qué me estaba yo de qué me estaba perdiendo. Total. Entonces, en ese proceso es perdernos inclusive en nosotros mismos para podernos encontrar. Y yo diría, ¿cuál es el miedo? Ujú. Sí, inevitablemente la luz va a llegar, la conciencia del despertar va a Y llegar, pero nos total. tenemos que arrojar Sí, es a verdad. explorarnos. Y esa luz, no hay quien se las pueda apagar. Pues, bueno, yo, según la Biblia hay una manera de apagarla, ¿cierto? O sea, hay gente que es tan mala, literal, y hace tantas cosas, Que su que objetivo es apagar la luz. exacto, y el corazón Pa- llega a un punto que según se muere. Sí. Y ahí yo creo que por eso hay seres humanos tan malos, es porque apagaron eso. Pero es muy difícil, porque esa luz siempre es una llama que es demasiado potente, muy chiquita, demasiado potente, pero como decís, la conciencia, pero siempre va a estar ahí en nuestro interior, siempre, siempre. Y es de ahí viene mucha energía. Y qué chimba como me llevaste al mar, porque para mí el mar es de los mayores maestros. Yo tengo tantos tatuajes del mar. Tengo más o menos, no sé, en constelaciones por ahí como que un tatarabuelo que viajaba mucho en barco. Pero para mí el mar es un maestro demasiado grande porque nosotros en la vida muchas veces trazamos una meta, ¿cierto? Un objetivo, queremos algo. Es como cuando uno sale al mar, cuando hacían los navegantes, yo me voy para tal isla, ¿sí? Ok, yo tengo supuestamente el control de mi barco, mi tripulación, ¿cierto? Yo tengo el control de mí mismo y yo voy a ese camino, pero llega una tormenta tan fuerte que esos planes pa'l carajo, chao, ese barco se fue por otro lado, esa tormenta lo llevó por otro lado, y muchas veces es porque también entiendan que esas tormentas a veces te llevan a lugares mejores, porque los planes de Dios, del universo, como lo quieran llamar, son mucho más grandes que lo que ustedes tienen. Entonces a veces uno es soltar esa frustración y esa rabia de por qué no voy para esa isla cuando usted lo manda para una isla 5 veces más grande, pero tuvo que atravesar esa tormenta para poder jalarlo hacia allá. Además hay algo que quiero conectar de lo que está hablando Santi y que tiene que ver más allá del mar, y lo voy a poner en términos del agua, porque el agua tiene muchos significados. Inclusive cuando uno trabaja con el tarot, que a mí me gusta bastante el tarot, pues yo lo estudio. Una cosa son las aguas estancadas en un lago, ¿cierto? Y otra cosa son las aguas en movimiento en un mar, y otra cosa son las aguas en una tormenta, ¿cierto? Pero inevitablemente el agua tiene un significado que va muy conectado con la conciencia, inclusive hasta con el inconsciente, ¿sí? Y cómo no solamente a través de la conexión con el consciente, con tomar conciencia, sino inclusive a veces también desde conectarse desde el inconsciente, el subconsciente, a través de los sueños, cómo yo empiezo a profundizar, y que hay tantas maneras de hacer inmersiones en uno, que inclusive hasta dormido puedes hacer unas inmersiones en las que descubrís unas cosas, que ahí es donde yo he venido pensando, inclusive que a veces el viaje es desde la quietud y a veces el viaje es desde el movimiento. Total. Entonces, como a veces la vida te lanza una tormenta y desde el movimiento mismo vos terminás llegando a un conocimiento o a un despertar, como puedes llegar desde una quietud y la vida te sienta y vos mirarás cómo tomás ese momento en el que la vida te dice, ¿sabe qué? Siéntese y escuche. Usted mira si escucha o no escucha, si interioriza en usted o no interioriza. Muchas veces eso es una oportunidad, y bueno, yo sé que van a venir muchos más podcasts, pero como ya para concluir definitivamente, entiendan, comprendan que muchas veces estos duelos, estas tormentas, estas pérdidas, siempre van a ser una oportunidad del alma para renacer, ¿cierto? Para volver a florecer, digámoslo así, y entender que la vida también es un maestro que te enseña muchas cosas y te da una oportunidad de crecer. Entonces realmente mi mejor consejo también es hagan esa inmersión
con fe, ¿cierto? Porque es como lo decía José, yo no veía nada. Y ese mismo guía, ese mismo maestro que muchas veces es el corazón, es quien te empuja y hágale más para adentro, que cuando vea la luz va a ser un boom. No sé cómo quieras concluir este tema, que vendrán más podcasts porque es un tema mucha tela para cortar, pero ¿cómo quieres concluir esto, José, como para que todas estas personas que nos escuchan se lleven un regalo de tu sabiduría? Listo. Mira, yo quisiera concluir y voy a retomar una frase que escribí en este último libro que hace poco publiqué, que se llama Gravedad, y escribí una frase que es: renace el sentido, concluye el duelo. Renace el sentido, concluye el duelo. Y lo voy a redondear a lo siguiente, y es: inevitablemente en la vida vas a tener incontables duelos, tanto personales, o sea, como otros de pérdidas de personas, que también son ganancias, porque se pasan a vivir en tu corazón, pero inevitablemente tenemos una percepción muy equívoca de lo que es un duelo, porque en realidad un duelo no es una terminación. Un duelo es un nuevo comienzo. Total. De una etapa que puede ser increíble en tu vida. Total. Porque puede ser un nuevo nacimiento o el comienzo de un nuevo destino, que inclusive lo arrancas con mucha más fortaleza, porque precisamente la pérdida, si llegas a hacerla de una manera consciente, inevitablemente te va a hacer más fuerte. Total. Y salir a perderse con la fuerza y la seguridad de que en realidad es un nuevo punto de partida, inevitablemente vas a llegar a nuevas cosas. Es una aventura que te va a llevar a encontrar el verdadero tesoro. Y que te va a llevar a ser más grande. Total. Como ser humano. Como todo. Como todo, ¿cierto? Sea, sin no pretensión desde el ego. No vas a volver a ser el mismo. Nunca. Porque uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Uno nunca, y conectándolo con lo del agua, nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Uf. Entonces, salgamos dispuestos a que el dolor es parte de la vida, a que las pérdidas son ganancia, y a que en realidad salir dispuesto a perderse es tener las agallas y la valentía de profundizar en nosotros mismos. Bueno, José, ha sido un honor acompañar este el honor espacio. Ha sido también para mí estar con ustedes. Total, aquí les dejamos un regalo de mucha sabiduría, esperamos que la disfruten muchísimo, que les sirva bastante. Nos escriben, pronto conocerán más de José, que tenemos muchos planes con vida espiritual, y bueno, esperamos que les vaya muy bien, y ya saben, para adelante con esa inmersión, que siempre van a encontrar la luz. Bueno, muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Hey, gracias por acompañarnos. Ya seguiremos el diálogo. Total, listo. ¿Cómo nos fue? Marica, es de no parar.